Bienvenidos a todos, yo soy Rachel Campos Duffy. Lo que viene, el equipo de seguridad del presidente Trump está en alerta máxima después de encontrar un puesto de caza con una vista directa hacia el Air Force One. Te traemos más detalles en un minuto. Otro escándalo para el presidente colombiano Petro. Explicamos por qué el presidente Trump detiene todos los pagos de los Estados Unidos a Colombia. Y el padre del candidato presidencial colombiano asesinado, Miguel Uribe, se une a nosotros y nos explica por qué se postula para presidente en lugar de su hijo. Además, la increíble transformación de El Salvador, de ser el país más violento del mundo a un paraíso para familias, inversiones y innovación. El ministro de Seguridad de El Salvador nos habla de los asombrosos avances que se están logrando ahora que los miembros de las pandillas están en la cárcel. Y Trump the Builder, demostramos cómo el presidente combina infraestructura, arquitectura y cultura en espacios públicos para hacer America great again, más segura y más bella. Y todavía no ha terminado. Fox Noticias empieza ahora. Empezamos con una Fox alerta. ¿El presidente Donald Trump acaba de evitar un tercer intento de asesinato? Cerca del Aeropuerto Internacional de Palm Beach, en Florida, el servicio secreto de Secret Service encontró un puesto de caza, a hunting stand, que tenía una línea de visión directa a donde el presidente Donald Trump baja del avión presidencial Air Force One. El subdirector del FBI, Dan Bongino, comparte la información que tienen hasta ahora. Their security sweep discovered this hunting stand. The director was, Kash Patel, was directly involved right away. I'm on the email chain with him. He ordered an immediate response. I believe we had our plane flown down there. This hunting stand was appropriately dismantled, being flown to our lab. I believe it's there right now. And all of the forensic tools we have, from digital tools to biometric tools, they are all going to be applied to try to find out who put this up there and why. No se encontraron municiones ni explosivos en el lugar. El ex Border Patrol agent y asesor de la Federación for American Immigration Reform, Art del Cueto, y el experto en seguridad nacional, Mario Duarte, están conmigo ahora. Bienvenidos a los dos. Vamos a empezar vamos a empezar contigo. Después de 2 intentos de asesinato, ¿cómo es posible que se pueda construir una torre de caza con vista al presidente sin que el equipo de seguridad lo supiera? Bueno, afortunadamente lo encontraron, ¿verdad? Sí, pero ¿cómo podían construirlo? Sí, mira, es que hay diferentes áreas donde meses antes no se sabe si va a haber algún tipo de movimiento en esa área. Definitivamente tenemos que ver quiénes son los que estaban rasgueando la área, quiénes son los que están encargados de la seguridad en esa área en particular y a conseguir verdaderas respuestas. Si es posible, hay individuos que van a tener que perder su trabajo. Mira, yo me asombro últimamente después de los ataques que hemos visto, no nomás lo que hemos visto en contra del presidente, pero en diferentes grupos en toda la nación, que no se mira esa urgencia en el nivel de seguridad en todos los otros eventos que vemos en el país. Mario, yo tuve este sueño de que cuando el presidente Trump fue elegido, todas las cosas extrañas que sucedieron durante el gobierno de Biden iban a salir a la luz pública. Por ejemplo, quién era el pipe bomber en January 6. Y aquí, con esta situación, como Art dice, tenemos que saber quién construyó eso. Te voy a decir la verdad, Mario. Yo pienso que es muy posible que nunca vamos a saber. Mira, yo, por el bien de nuestra república, yo espero que sí sepamos quiénes fueron. Lamentablemente, el deep state, como decimos en inglés, runs very deep. Y la verdad es de que tenemos que llegar hasta las raíces de estas situaciones, porque esto no solo es complacency, no solo es complacencia de las personas a cargo de la seguridad del presidente. Esto pareciera ya que son errores por comisión, es decir, lo están haciendo a propósito.
y es muy peligroso no solo para el presidente, pero para la República. Y veamos también, no solo es el daño o el peligro para él como el presidente, pero también veamos los ataques que se están dando en contra de nuestros oficiales de la ley, nuestros law enforcement officers. Sí, ¿no? sí, no nos podemos olvidar de Charlie Kirk, un amigo político del presidente Trump, asesinado en la luz del día. Art, aquí hay una pregunta que yo tuve y lo pregunté personalmente al presidente Trump. Escuche. They're all saying it was like a couple of nut jobs. Do you believe that? I don't know. You know, the one person had 18 telephones. I have a lot of phones, but that's like 3. Yeah. And they're made for special reasons. I don't know what to believe in it. I really don't. I'll be honest, it has not been explained to me perfectly by either Secret Service or the FBI. We have somebody, 2 good people running that, and I would like to hear the explanation. Yeah. Even if it's not released to the public, I should be allowed to hear it. Amen. And I might very well release it to the public. Art, esa pregunta es sobre el Thomas Crooks, el que intentó asesinar al presidente Trump en Butler, Pennsylvania. Yo le pregunté esa pregunta al presidente 6 meses después de que estaba en cargo. Yo hablé con él hace unas semanas y él me dijo que todavía no sabe nada. Ese es el problema, Raquel, honestamente, que hay muchos individuos que quieren estar involucrados, que quieren ayudar, pero no tienen la capacidad para poder adelantar una investigación de este tipo. Y mira, te digo, esta no es la 4ª vez ahora con el Deer Stand con el Deer Stand. Es la 4ª vez, perdón. La primera fue en Pensilvania, la segunda fue cuando estaba en Florida. Sí. En Gulf, y la tercera, que mucha gente no habla, fue cuando vino y se presentó en Arizona, que estuvo en la frontera. En ese momento, el departamento de sheriff de Cochise County arrestaron a un individuo que ya iba rumbo a donde estaba el presidente con intenciones de hacerle daño. Entonces, esta es la 4ª vez que pasa algo así, y definitivamente, o sea, ¿quién está a cargo de esto? ¿Quién es el que está viendo la seguridad? Sí. Porque son cosas que, o sea, uno lo ve y dice, pues hay diferentes situaciones que pueden pasar, pero estas situaciones no deben de pasar en contra del presidente de Estados Unidos. Definitivamente tenemos que ver quién esté a cargo de eso, y al mismo tiempo, si ellos mismos no han hecho su trabajo correctamente, desafortunadamente tienen que perder su trabajo por esto. Mario, hablaste de law enforcement. Pues los oficiales han estado bajo ataque como nunca antes desde que el presidente Trump asumió el cargo. La izquierda pensó que podrían avergonzar al presidente y su gobierno para que no cumplieran con su promesa de poner fin a la inmigración ilegal. La determinación de su gobierno ha inspirado comedia en Saturday Night Live. Mire. I don't know. You'll have to ask Homeland Security Director Kristi Noem. Well, she isn't here. What if she is, though? Hold my gun. That's right, it's me, Kristi Noem. I spell my name with an I because that's how I thought it was spelled. And I'm the rarest type of person in Washington, D.C., a brunette that Donald Trump listens to. Mario, Kristi Noem realmente usó una parte de este sketch de Saturday Night Live para reclutamiento para ICE. ¿Qué está pasando en ICE? ¿Tú crees que la gente quiere unirse a ICE, quieren ser parte de este ejército? ¿Y cómo va Kristi Noem con su esfuerzo, su campaña para recruiting ICE members? Mira, recordemos, Rachel, por cuánto tiempo fue atacada y denigrada ICE como una agencia gubernamental, ¿no? Porque los demócratas y la izquierda se encargaron de encuadrarlos como que fueran amigos de la democracia, enemigos de la democracia, perdón, enemigos de la población, enemigos de los migrantes, cuando en realidad ellos estaban cumpliendo su trabajo. Ahí es donde te das cuenta que esta narrativa, que no viene de ahorita, sino que se viene construyendo desde hace muchos años, ha afectado también los niveles de reclutamiento. Y ahí es donde te das cuenta, hay mucha gente que ahora ya ven en ICE verdaderamente otra vez aquella
aquella law enforcement agency, aquella agencia que fue excelente. Entonces creo que es algo necesario que fortalezcamos y creo que Kristi Noem tomó una buena cuestión con tomando lightly ese chiste de Saturday Night Live. Tengo entendido que los números van subiendo. No sé si no tanto como militar, pero sí están los números están subiendo. Artel Cueto, Mario Duarte, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Me gusta. Las figuras de oposición en Colombia dicen que las alianzas y políticas de Petro están poniendo en peligro la seguridad nacional. Hablamos con candidato presidencial Miguel Uribe Londoño, cuyo hijo, que también se postulaba a la presidencia, fue asesinado recientemente. Hablamos con él al regresar. Y además pueden ver nuestro programa de lunes a viernes por nuestra página web, noticias.fox, y nuestro canal de YouTube a las 4 de la tarde. También por Fox Nation a las 5 de la tarde y por nuestra nueva plataforma Fox One. No se lo pierdan. Bienvenidos de vuelta a Fox Noticias. El presidente Gustavo Petro sigue generando controversia tras pedir un World Army bajo las Naciones Unidas para liberar a Palestina. Free Palestine. Su discurso en Nueva York sembró dudas sobre sus alianzas y prioridades, mientras el narcotráfico y la violencia en Colombia aumentan fuera de control. Por eso hice la siguiente propuesta. Por Asamblea General de los Pueblos en las Naciones Unidas, vamos a presentar una resolución que diga que se ordena a las Naciones Unidas la configuración de un ejército de la salvación del mundo que tiene como primera tarea liberar a Palestina. Irónicamente, mientras las fuerzas de los Estados Unidos atacan narcolanchas en el Caribe, Petro usa las redes sociales para criticar la lucha de los Estados Unidos contra los narcoterroristas. Los vínculos de Petro con Maduro no han pasado desaparecidos desde que el presidente Trump returned to office. En Truth Social, nuestro presidente anunció la suspensión de pagos y subsidios a Colombia, culpando a Petro por las masivas exportaciones de drogas hacia los Estados Unidos. Y cito, President Gustavo Petro of Colombia is an illegal drug leader. Y el mensaje es claro, si Colombia no actúa en los campos de drogas, los Estados Unidos lo harán. Bogotá responde fuertemente llamando a la acusación de Trump irrespetuosa. Cualquier pronunciamiento que se haga contra el señor presidente de la República, calificándolo en esos términos, es un irrespeto a Colombia. Él es el presidente de los colombianos, elegido democráticamente, y como ministro de Defensa puedo dar total fe de todo el empeño que tiene él para neutralizar el narcotráfico. Si hay un país que haya empleado todas sus capacidades y también haya perdido hombres y mujeres combatiendo el narcotráfico, y que hemos visto que en el último año se ha incrementado aún más esta ofensiva por parte de Colombia, vuelvo y ratifico, es Colombia ese país. Pero las figuras de oposición en Colombia dicen que las alianzas y políticas de Petro ponen en peligro la seguridad nacional. Miguel Uribe Londoño acaba de perder a su hijo, un senador que se postulaba a la presidencia. Fue asesinado durante un mitin el 7 de junio y murió el 11 de agosto. En 1991, su esposa Diana Turbay también fue asesinada por miembros del cartel. Su familia ha sido durante mucho tiempo un símbolo de la lucha de Colombia contra el narcoterrorismo. Petro, al igual que Maduro, su socio, pone en peligro a los colombianos y la integridad de nuestro territorio. Presidente Trump, le garantizo que pronto en Colombia los Estados Unidos tendrán en mí como presidente a su mejor aliado para erradicar de una vez por todas el narcotráfico en este país y en toda la región. El narcotráfico, que tanto daño nos ha hecho, sigue siendo la principal amenaza para el presente y el futuro de esta nación, y es la gasolina de la guerra.
Y esta guerra entre el bien y el mal la vamos a ganar nosotros, los buenos. Hablé con Miguel Uribe ayer, quien en medio de su luto por el asesinato de su hijo, lucha por llegar a la presidencia de Colombia. Esta es nuestra conversación. Pues señor Uribe, bienvenido a Fox Noticias. Permite que primero le extiende mis más profundas condolencias por el asesinato de su hijo, quien fue padre, esposo y un patriota incansable. Sigue siendo una inspiración para muchos. ¿Por qué decidió postularse a la presidencia después de su muerte? Por la memoria de mi hijo, por sus ideas, para honrarlo, por sus propuestas, por su sacrificio, por su martirio, porque a él lo mataron por sus ideas, lo mataron para silenciarlo. Y eso no se puede quedar así. Colombia tiene que seguir adelante, Colombia no puede seguir siendo víctima del narcotráfico, como he sido yo desde hace 34 años, cuando el más grande narcotraficante de Colombia, Pablo Escobar, secuestró a la mamá de Miguel, a mi esposa, Diana, y la mató precisamente porque el papá había firmado el tratado de extradición de los extraditables de los narcotraficantes con Estados Unidos. Y ahora el narcotráfico también está presente en esta muerte que me quita a mi hijo. Eso se tiene que acabar. El narcotráfico definitivamente hay que acabarlo, y yo tengo la voluntad de hacerlo, y cómo hacerlo y por qué hacerlo. Por eso estoy haciendo esto, porque además es un deber moral. Han pasado 5 meses desde el día en que le dispararon durante su campaña en Bogotá. El asesino era un adolescente. ¿Qué sabe usted sobre este joven? ¿Tiene alguna información que le haga pensar que no actuó solo? Sí, no actuó solo. Ya tenía antecedentes criminales y de asesinatos. No actuó solo, y es porque los criminales están usando los menores de 18 años en Colombia porque tienen una ley muy favorable a ellos. Solamente los condenan por un asesinato de estos a 8 años. A este sicario a este asesino lo condenaron a 7 años porque se aceptó los cargos, aceptó que él había sido el que había disparado, y 7 años tiene de pena. La ley hay que cambiarla. En Colombia, cuando yo sea presidente, presentaré un proyecto de ley para que los menores que cometan este tipo de crímenes sean juzgados como los adultos, como sucede en los Estados Unidos. Como usted sabe, el presidente Trump declaró la guerra contra los cárteles. El presidente Trump cree que el actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, está aliado con Nicolás Maduro en un red criminal de droga que está matando a nuestro pueblo americano y llevando violencia e instabilidad a la región. ¿Usted está de acuerdo con el presidente Trump y con su guerra y cómo lo está executing aquí en el Caribe? Estoy de acuerdo con el presidente Trump. Estoy de acuerdo con que ataque al cartel de los soles y a Maduro, porque ese es un régimen narcotraficante y terrorista, y Petro es un socio de Maduro, Petro es un cómplice de Maduro, Petro colabora con ese narcotráfico a favor de Venezuela, permitiendo que aquí se cultive la droga en Colombia y se exporte para que Venezuela la pueda mandar a los Estados Unidos y a otros países. Estoy totalmente de acuerdo, porque es que el narcotráfico y el tráfico de drogas hay que acabarlo totalmente en el mundo, de ser posible. Y ahora el presidente Trump ha anunciado el fin de los subsidios de los Estados Unidos hacia Colombia. Quiero que escuches la reacción de los colombianos ante estas declaraciones del presidente Trump en Truth Social. Mire. Me parece que es una medida que va acorde con las decisiones que ha tomado el mandatario colombiano, porque no ha hecho sino apoyar a grupos al margen de la ley. Entonces, si solamente apoyas a gente al margen de la ley, eres parte de ellos. Entonces, tienen que atenerse a las consecuencias, lastimosamente, para el pueblo colombiano. Me parece muy grave que se suspendan las ayudas, porque con el tema de las drogas y la prohibición de las drogas, Colombia pone los muertos y Estados Unidos pone el consumo. Y eso es una situación que requiere también un balance. Cuando hay consumo hay que favorecer y hay que ayudar y apoyar
muchas acciones de carácter social, de carácter económico y de carácter militar para controlar el narcotráfico. Miguel, ¿cuál es su opinión sobre estos subsidios y lo que el presidente Trump ha hecho con ellos? Quitarlos. Mi opinión es que si Colombia de alguna manera tiene un problema minúsculo, diría yo, por no tener acceso a algunos de esos apoyos de los Estados Unidos, para Colombia es más grave tener el narcotráfico que tiene. Es más grave el número de hectáreas que tiene cultivadas en cocaína porque el presidente Petro ha permitido que eso crezca, nunca lo ha combatido. Es más grave los muertos, son más graves los muertos que estamos poniendo aquí, las miles de familias que estamos sufriendo por la violencia, que estamos secuestrados, que hoy tienen el control territorial en más de la mitad del país, la extorsión que estamos viviendo, los crímenes que estamos viviendo internamente, son mucho más graves que cualquier beneficio de esos pequeños económicos, como decía alguno de estos que hablaron. No, esto es lo que toca. Tenemos que combatir el crimen, combatir el narcotráfico, porque si no Colombia va a ser un narcoestado igual o peor que Venezuela. ¿Cuáles son sus predicciones para la región? ¿Usted cree que Nicolás Maduro saldrá del poder en los próximos meses? Yo espero que sí salga. Es muy importante para Colombia, porque es que mi hijo Miguel, el asesinado, mi hijo Miguel, decía, si en Venezuela no hay libertad, en Colombia no habrá seguridad. Y creo en lo mismo. Venezuela es muy importante para Colombia. En Venezuela se tiene que acabar el narcotráfico. Por mí, ojalá rápidamente salga Maduro. Por eso no me refiero a qué va a pasar cuando yo sea presidente el 7 de agosto de 2026. Yo espero que los Estados Unidos hayan logrado que Maduro salga de Venezuela, termine ese régimen narcoterrorista e ilegal, porque es que él usurpó la presidencia, él no fue reelegido. Nos convendrá mucho a los venezolanos y a los colombianos, a toda la región suramericana y sin duda a los Estados Unidos. Miguel Uribe Londoño, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y como decimos aquí en los Estados Unidos, good luck with your campaign. Gracias, muchas gracias y te cuento que yo soy un gran oyente de Fox News, me gusta mucho. Gracias, muchas gracias por haberme tenido aquí. Muchas gracias. Al regresar de la capital más peligrosa del mundo a un paraíso prometedor, discutimos la impactante transformación de El Salvador con su ministro de Seguridad. No se lo pierdan. La MLB por Fox Deportes. Tremendo juego. Es una maquinita. Esa bola se fue. La MLB toda la temporada en Fox Deportes. El Salvador is a country where 5 years ago, 6 years ago, you couldn't go out at night. You couldn't be out after half dark. That's gone. All that extortion is gone. He basically wiped up all these gangs and put them in these prisons, and they're gone. This is now a safe country. He's a leader in that. And it's, you see what it's done in El Salvador. I hope other leaders will follow his example. Bienvenidos de vuelta a Fox Noticias. Durante años, la nación de El Salvador estuvo controlada por violent gangs. La violencia era tan mala que el país se volvió inhabitable y millones huyeron de El Salvador. Pero luego el presidente Bukele dijo que no más. En aquellos momentos, cuando entrábamos en una comunidad, y el pueblo salvadoreño no me dejará mentir porque ellos lo vivían, cuando iniciaba el régimen de excepción, entrábamos a una comunidad y los pandilleros, en la mayoría o en muchísimas comunidades en El Salvador, al fondo hay una quebrada. Así es. Muchos no me dejan mentir. Al fondo hay una quebrada. Son miles de comunidades así. Y cuando entraba la policía y el ejército, los pandilleros huían por la quebrada y se iban a los matorrales. La gente, nosotros hacíamos el operativo, revisábamos casa por casa, salíamos y la gente se quejaba de que cuando se iban las fuerzas de seguridad, los pandilleros regresaban a cobrar la extorsión. Entonces la gente nos decía, quédense todo el tiempo. Pero por supuesto no nos podíamos quedar todo el tiempo en el 100% de comunidades. Entonces lo que hacíamos
es que destacábamos, después de los matorrales, a un contingente del ejército, anunciábamos que íbamos a entrar a una comunidad, los pandilleros corrían a la quebrada y los agarrábamos en el matorral. Y sus resultados son undeniable. Según informes, hace 10 años, El Salvador tenía una tasa de 106 homicidios por cada 100.000 personas. Este año se espera que la tasa de homicidios sea solo 1 por cada 100.000. El presidente Trump, que también es un líder duro en la lucha contra el crimen, ha encontrado un amigo en el presidente Bukele. Bukele ofreció a Trump su notoria prisión CCOT para alojar a migrantes ilegales criminales que el presidente Donald Trump deportó. Ahora que Bukele tiene el crimen bajo control, puede concentrarse en reconstruir la cultura y la moral del país. Está reconstruyendo escuelas y exigiendo a los estudiantes que usen uniformes, cortes de cabello bien cuidados y sin tatuajes. Está devolviendo la civilidad con campañas efectivas que llaman a los ciudadanos de El Salvador a sentirse orgullosos de sí mismo y de su país. No más mercados al aire libre de tercer mundo. Bukele está construyendo un hermoso mercado de clase mundial para que pequeños agricultores y emprendedores vendan sus productos. Bukele no solo protege a su pueblo, sino que empodera a otros líderes para hacer lo mismo. E incluso la gente en India quiere esos resultados también. Uno de los millonarios del país de India cree que India se beneficiara de tener una mega prisión como el de El Salvador, como CCOT. Pero no hay honor más grande que aquel que viene del presidente Donald Trump. You're building incredibly for your country, and we appreciate working with you because you want to stop crime, and so do we. And we actually turned the murder capital of the world, that was the journalists call it, right? Murder capital of the world, into the safest country in the Western Hemisphere. And, you know, sometimes they say that we imprisoned thousands. I like to say that we actually liberated millions. So, you know, like, it's very good. Who gave him that line? Do you think I can use that? Yes, they use. Yes. And in fact, Mr. President, you have 350 million people to liberate. El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatorro, está conmigo ahora. Bienvenido, Gustavo. Hola, Rachel. Gracias por estar acá contigo. Lo que estamos viendo en tu país ahora, de verdad, es un milagro, pero como podemos ver, no fue fácil. El presidente Bukele nunca se rindió ante las críticas internacionales y las personas que le llamaban nombres y diciendo que era un violador de derechos humanos. Explícanos qué tan difícil fue mantener el rumbo antes de que realmente podían ver los resultados. Bueno, esto básicamente, Rachel, obviamente viene de esa sabiduría, de esa sapiencia y de esa firmeza del presidente Nayib Bukele, porque él desde que asumió el poder en el 2019 estaba bien claro de que nosotros no veníamos a administrar el tema de seguridad pública, sino que veníamos a transformarlo. Naturalmente, en los primeros 2 años, del 2019 al 2021, no se podía hacer ningún plan como la activación del protocolo de guerra a partir del 2022, porque no contábamos con el apoyo del Congreso y teníamos obviamente toda esa casta de políticos que representaban a los dinosaurios de izquierdas y derechas que nos sumieron en este país tan violento por más de 30 años. Algunos de los cárteles fueron a la cárcel de CCOT y otros sitios, pero también se fueron a otros países ahora. No quieren estar en El Salvador, ¿no? Claro, esta organización terrorista, al sentirse perseguida y al ver la contundencia y la firmeza con lo que los estamos atacando, capturando todos los días, empezaron a moverse hacia otros países, algunos vecinos, otros siempre con miras al norte y otros tratando de regresar a Los Ángeles.
Es por eso que nosotros tenemos una coordinación efectiva y eficaz con estas policías de los países vecinos, Guatemala, Belice, México, incluso Estados Unidos, porque de manera muy responsable no queremos asesinos seriales en ninguno de nuestros países hermanos y los vamos a seguir hasta donde nos toque perseguirlos. Incluso algunos tenemos en Europa, que también hemos estado haciendo coordinaciones para traerlos y aplicarles la justicia salvadoreña. Increíble, bien hecho. Ahora que la seguridad está bajo control, su país puede enfocarse en otras cosas. Explícanos qué cosas se pueden hacer ahora que hay seguridad que no se podían hacer antes para las familias, los niños, las mujeres. Híjole, imagínate vivir en un país donde como padre, como madre, tú no podías mandar a tus hijos a trabajar, no sabías si iban a regresar, ir a la escuela, no sabían si ibas a regresar. La educación, al igual que en las cárceles, de alguna manera había sido tomada por estas organizaciones terroristas, y poder liberar nuestras escuelas, poder romper todas esas fronteras imaginarias. Muy pocas personas saben la verdadera naturaleza de esta organización terrorista, ¿ya? Que ellos sí establecían fronteras imaginarias, y aunque tu familia viviera al otro lado de la calle, pero esa era otra pandilla y no podías tú ir a ver a tu familia, a la otra pandilla. Es decir, mira, yo creo que en esto de las pandillas violentas tenemos que estar bien claro que tanto aquí en El Salvador como en cualquier otro país donde están este tipo de pandillas, MS, Barrio 18, Latin King, todas están fundamentadas en la muerte, en matar como único mecanismo para ganar territorio y vender su maldita droga. Obviamente sí. Ahora, Rachel, nosotros tenemos un país que incluso para los salvadoreños que viven fuera, ya es un país atractivo donde ellos quieren regresar. Sí. Tenemos un incremento del turismo, según cifras de Naciones Unidas. El tema de la inversión en la capital ha sido bastante fuerte en temas de construcción, pero cuando tú sales de la capital incluso, empiezas a ver en el área rural que mucha gente está remodelando sus viviendas, construyendo nuevas casas. Cuando veníamos incluso de la visita a Washington, a la Casa Blanca, le decía yo al presidente desde el avión que era increíble cómo El Salvador se miraba ahora de noche, mucha más luz. Nuestros países vecinos que se miran en el vuelo, están concentrada la energía o el desarrollo en las ciudades principales, pero este país se ve diferente incluso de noche. Creo que estamos en posición para poder emprender ya ese desarrollo y esa prosperidad que necesitamos. Pues enhorabuena a usted, a tu presidente, un ejemplo increíble. Y sí, conozco a salvadoreños que vivían en Washington, D.C., que están haciendo planes a regresar a El Salvador porque no es seguro en Washington, D.C., en Baltimore, es más seguro en El Salvador. Una historia increíble. Muchas gracias, Gustavo Villatorro, por estar aquí con nosotros. Un gusto, Rachel, y Dios te bendiga. Muchas gracias. Al regresar, Trump, el constructor. Demostramos cómo el presidente combina arquitectura, cultura y espacios públicos para hacer América más fuerte, más segura y más bella. Y aún no ha terminado. No se lo pierdan. Bienvenidos de vuelta a Fox Noticias. ¿Hay algo que el presidente Trump no puede hacer? Él es un empresario, un protector, un pacificador y además un arquitecto. Para celebrar el cumpleaños número 250 de los Estados Unidos el próximo julio, Trump quiere construir un arco de triunfo, que los americanos ya llaman The Arc of Trump. El presidente ya ha mejorado la Casa Blanca de varias maneras, incluyendo transformar el Rose Garden de Jackie Kennedy en un patio que es mucho más práctico y hermoso, que recuerda a sus famosos golf clubs como Mar-Lago. También redecoró un vestíbulo de la Casa Blanca llamándolo The Palm Room.
y ha adornado la oficina oval con pinturas y jarrones que encontró en el sótano de la Casa Blanca, y además de añadir toques de oro al ambiente. Su proyecto más ambicioso es la adición de un hermoso y enorme salón de baile en la Casa Blanca. Estos proyectos están siendo financiados por donantes y por el propio Trump también. No se ha usado ni $1 de los contribuyentes. Entonces, ¿por qué lo hace? En parte, porque no puede evitarlo. Es un constructor de corazón. Le encanta revisar planos de construcción, muestras de materiales y modelos de sus proyectos. Los sitios de construcción son su happy place. Pero la otra razón es que ama América y cree que sus edificios, especialmente en la capital de la nación, deben ser hermosos. Y aprobó una ley que establece que todos los nuevos edificios en Washington, D.C. deben construirse en el estilo clásico. No más edificios comunistas, brutalistas y depresivos que van contra el ser humano, como la que el presidente Obama está construyendo para su biblioteca presidencial en Chicago. Parece una dystopian torture chamber, una torre de tortura. La directora de protocolo del presidente Trump, Monica Crowley, lo explica mejor. You know what? Washington, D.C. is the only major Western capital that does not have a triumphal arch. You know, we used to build beautiful things. This magnificent structure behind me, the White House, is absolutely gorgeous and historic. And over time, we've kind of lost that aesthetic. I think when he first got to Washington, he looked around and said, "What's with all this Soviet architecture?" Yes. This is soul crushing. And we want to make sure that America's capital is a real gem, not just for the American people, but for the world. The world comes here as well. That's right. Todo esto es parte de Make America Great Again. Pero esa meta no se limita a cambios superficiales. El presidente Trump también está haciendo que nuestras calles sean más seguros al detener y deportar a los inmigrantes ilegales criminales. Él está haciendo que nuestro mundo sea más seguro también. Nuestro presidente no solo construye cosas bellas, también construye alianzas hermosas y está trayendo paz alrededor del mundo. Ha puesto fin a 9 guerras. So now we're going to forge a future that is worthy of our heritage. We're going to build a legacy that all the people of this region can be proud of. Bianca Rodríguez es ex miembro de la campaña de Trump y está conmigo ahora. Bienvenida, Bianca. Gracias, Rachel. Pues con estas construcciones, ¿cuál crees que será el legado del presidente Trump en la historia? Bueno, establece un legado ya de por sí muy histórico con los meses que lleva en la Casa Blanca y todavía lo que le falta, pero un legado de no tener que utilizar o depender del dinero del contribuyente para poder llevar a cabo este tipo de proyecto, a diferencia de, por ejemplo, en la historia, ¿no?, de la construcción de la Casa Blanca en los últimos 100 años. El presidente Harry Truman utilizó aproximadamente $55 millones del contribuyente para poder financiar lo que fue su renovación en aquel entonces. Y yo creo que cabe muy importante destacar que todos los presidentes lo han hecho, porque ahora lo que estamos viendo es, como siempre, ¿no?, un ataque en contra del presidente Trump por todo lo que hace y más ahora por esto, pero es muy importante enfatizar eso, que el legado de él es uno donde él está poniendo a los estadounidenses primero, al no tener que depender ni utilizar ni un solo centavo del contribuyente. Ya, es increíble. Yo creo que el presidente, primero te iba a decir, me encanta lo que dijo Monica Crowley cuando dijo no more soul-crushing architecture, porque de verdad las cosas que está creando son cosas bellas en el estilo clásico, cosas que uno quiere ver cuando va a la capital. Yo creo que a él de verdad le importa mucho la estética y se preocupa mucho por la impresión que puede dar América al resto del mundo, ¿no? Claro que sí. No, mira, tenemos que también pensar, las personas que son turistas, que vienen a la capital del país, siempre lo primero que te preguntan es ¿dónde queda el monumento de Lincoln? ¿Dónde queda, verdad, sí, el Capitolio? Todo para ellos es un monumento y cuando uno también viaja a otros países, uno típicamente quiere ver estos monumentos, claro, como en Francia, el Arc de Triomphe allá,
que fue implementado por Napoleón Bonaparte para honrar el patriotismo que ellos sentían luego de tantas guerras y para verla también obviamente honrar a la milicia francesa. Aquí también tenemos que hacer lo mismo. Aquí merecemos tener unos monumentos similares o incluso mejores, ¿no? Porque al final de cuentas Estados Unidos es ese país donde muchas personas de diferentes países vienen no tan solo a visitar, pero también con ese anhelo de poder establecer una mejor calidad de vida por ellos. Bueno, nosotros, Estados Unidos de América, somos ese role model para el resto del mundo. Sí, it's part of diplomacy, es parte de la diplomacia. Bianca Rodríguez, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti siempre. Ahora regresamos con más Fox Noticias. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Síguenos en Instagram, Facebook, X, TikTok y Snapchat para que no te pierdas absolutamente nada. Con Fox Noticias, yo soy Rachel Campos Duffy.